Bien, hola, estamos nuevamente en ingeniería en sistemas de información. ¿Qué hacemos en la ingeniería en sistemas de información de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Delta? En este caso con el ingeniero Gustavo de Filipis. Él es ingeniero electromecánico con orientación en electrónica. Estudió en la UBA, Universidad de Buenos Aires. Estuvo ayornando sobre eso, un tema muy, muy interesante que vamos a hablar en otro momento. Pero hoy por hoy es profesor de la materia Arquitectura de Computadoras del primer año de la UTN Delta. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, 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 muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí me has convocado para hablar sobre arquitectura de computadoras. Y bueno, no sé, vos dirás si querés que hable un poco de lo que es la materia y un poco de todo, Sí, según mi orientación. Disculpame, sí, hace de cuenta que yo soy un alumno del introductorio vale. y tengo la primer clase con vos. Llego al aula, son como 100 o 200 alumnos, no sé cuántos alumnos son. Ahora tengo 130. 130. Sí. Y estamos o sea, interesados en saber qué es esto de arquitectura de las computadoras. Bien, para que ustedes sepan, básicamente, y pido disculpas si alguna vez no miro la cámara o estoy parece que estoy en otra, pero estoy muy concentrado y eso es lo que me ayudó la facultad cuando estudié a poder concentrarme. Y es por eso que, bueno, primero pido disculpas o cierro los ojos o lo que fue. Les comento, si hablamos de arquitectura de computadoras, puedo decir que me ayuda a ser ingeniero electrónico o electromecánico con orientación electrónica porque básicamente toda mi, digamos, eh, toda mi educación universitaria se basó en la electrónica. Y calza perfectamente en esta materia. ¿Por qué? Porque arquitectura de computadoras uno puede estar pensando en la parte de arquitectura, cómo realizar un edificio, cómo diseñarlo, lo que sea. Y esto básicamente, cuando hablamos de arquitectura, es la arquitectura de cómo está hecho el microprocesador. ¿Qué significa cómo está hecho el microprocesador? Básicamente, cuando hablamos de cómo está hecho el microprocesador, nos tenemos que basar desde la parte más chica eh, de la parte del estudio esencial de cómo está trabajando básicamente el microprocesador. Por ejemplo, si pensamos un poco en la construcción en electrónica y si nos fundamentamos un poco en nanotecnología, y perdón que me meta un poquitito en esto, hay dos formas de desarrollar la tecnología. Actualmente se hizo, hasta este momento, el top-down. ¿Qué significa? El estudio o la realización de circuitos desde un diseño grande a cada vez más chico y achicarlo como realizar un microprocesador. Es decir, vamos achicando cada vez más y compactando cada vez más con mayor cantidad de funciones los circuitos integrados. Y también está la tecnología bottom-up, que es la nanotecnología. Es decir, desde lo más chico, desde cómo funciona, cómo trabaja, cómo reacciona un electrón, y de ahí desarrollar una necesidad, desde abajo hacia arriba, desde lo más chico hacia arriba. Y en este caso, arquitectura de computadoras se está trabajando en esta manera, desde el bottom-up, es decir, desde abajo hacia arriba. Es decir, que básicamente a los chicos les explico, quiero aclarar, tengo más de 30 años de docencia, con una maestría en docencia universitaria, ahí en la UTN, con una, etcétera, etcétera, con otros posgrados que no vienen al caso, y tampoco quiero darme corte de eso. Este,
Entonces les explico cómo funciona un transistor, básicamente para que entiendan que la base del hardware, de la arquitectura de la computadora, se basa en un transistor. Porque el transistor, ¿cómo funciona? Por un sí o por un no. Es decir, como si fuese una llave electrónica. O pasa corriente o no pasa corriente. O tengo un 0 o tengo un 1. Y de ahí puedo estar diciendo un montón de cosas. Si yo tengo un 0 o tengo un 1, tengo corriente o no tengo corriente, tengo tensión o no tengo tensión. Bueno, si tengo tensión, voy a tener un 1 lógico. Si no tengo tensión, tengo un 0 lógico. Ah, bueno, entonces ya puedo decir que estamos trabajando con un sistema binario. Si trabajamos con un sistema binario y tenemos un conjunto de transistores, distintos tipos de transistores, distintos tipos de velocidad de respuesta del transistor, que eso no viene al caso, sino va a ser más aburrido que chupar un clavo oxidado, vamos a estar logrando, ¿por qué digo mayor velocidad? Porque cada vez las computadoras necesitan mayor velocidad de respuesta para tener, por ejemplo, mayor definición, mayor audio, mayor lo que quiera, en grandes programas y cada vez más pesados. Entonces necesito mayor velocidad de respuesta, de un 0 a un 1, de un 1 a un 0. No es instantáneo, siempre tarda 1 nanosegundo, 10 a la menos 9 segundos. Actualmente hay desarrollos de picosegundos, 10 a la menos 12 segundos para que sea más rápida la respuesta. Y con eso, ese conjunto de transistores, yo puedo estar armando compuertas, que un conjunto de compuertas. Es decir, la electrónica básicamente se divide en dos grandes ramas, la analógica y la digital. Y en este caso particular, nos referimos a la electrónica digital. ¿Por qué? Porque básicamente ahora la tecnología se basa en electrónica digital. Entonces, si hablamos de la electrónica digital, donde podemos estudiar con puertas, y no necesariamente vamos a estudiar con puertas así a trochimochi, poner con puertas y con... No, también las estudiamos de manera que tener menos compuertas para obtener un resultado dado, que por ejemplo, lograr un color, o lograr un sonido, o lograr lo que sea, esa cantidad de compuertas, tenemos que ver la menor cantidad de compuertas que haya, es decir, la menor cantidad de transistores que haya, para lograr una mayor respuesta. Si yo dije que el transistor tardaba un tiempo del 0 al 1, o del 1 al 0, del 0 al pasar, porque un código trabaja con ceros y unos, que también lo vemos en arquitectura de computadoras, porque el operador se comunica haciendo un clic en un mouse o en un teclado o en lo que fuere, lo entiende el microprocesador, pero a través de un código, con ceros y unos. Entonces, yo decía que si tenemos ceros y unos y cada transistor tarda X cantidad de tiempo, como dije, nanosegundos o microsegundos del pasar del 0 al 1 o del 1 al 0, pero pensemos que un nanosegundo es 10 a la menos 9 segundos, es la 1000 millonésima parte de un segundo, está bien, pero es un transistor. Cuando hablamos de miles o de cientos de miles de transistores, ahí cambia la historia. Me puedo ir a fumar un cigarrillo, tomar una cena, ir a dormir y después esperarle el resultado. Por eso que estamos necesitando cada vez más velocidad. Y si necesitamos cada vez más velocidad, también necesitamos menos cantidad de compuertas, porque esa cantidad de compuertas también provoca un retraso. Para eso, en la arquitectura sí estudiamos la menor cantidad de compuertas. La menor cantidad de compuertas, siempre y cuando tenga una salida valedera, una respuesta que sea eficaz a mi necesidad. Tal es el caso de la ingeniería. La ingeniería, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Encontrar soluciones nuevas a nuevos problemas. Y eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Bien, necesito una cierta velocidad para lograr eso. Ah, perfecto, bien. Sobre eso es lo que trata. Sobre eso, por ejemplo, vemos que si una cantidad de compuertas podemos lograr distintas cosas. Desde la esencia de lo que es el microprocesador, básicamente, lo que es la ALU dentro del microprocesador, la unidad de aritmético lógica que sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos, porque la división es una resta sucesiva. La resta es el complemento, es lo que le falta a la suma. ¿Me explico? Si yo digo que
4 menos 2 es igual a 2, si el 2 que está restando pasa sumando del otro lado, que es su complemento, voy a tener a 4. Por tanto, trabajo en la negación de eso. Y también lo mismo pasa con una multiplicación, que es una suma sucesiva. Por tanto, estamos trabajando básicamente con eso, con grandes desarrollos científicos de pensamientos lógicos para lograr esto. Podemos decir, por otro lado, que no solamente estoy trabajando en una ALU, la unidad de aritmético lógica, o en inglés Arithmetic Logic Unit, sino además de todos sus registros temporales, de todas sus memorias temporales, temporales o permanentes. Porque no solamente el microprocesador se ocupa de trabajar y de procesar datos sobre ella, sino que además se ocupa de ir a buscar datos, traerlos a través de los buses, de las líneas de comunicación, procesarlos y luego o los guardamos para futuras aplicaciones, o los guardamos, o los llevamos, perdón, o los llevamos como resultado de un procesamiento. Si nosotros ya estamos diciendo, básicamente, que estamos hablando de los registros y de todo, y de las memorias, y de un procesamiento de datos, obviamente que vamos a necesitar un sistema de control. Porque si no hay control sobre eso, no hay un control sobre el tráfico de datos, tráfico de procesamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que nos pueda y saber que ese procesamiento nos puede dar valores correctos. Si no tuviéramos ese control, y valga la redundancia, sería un descontrol en el procesamiento. Está bien, podemos decir que eso es más o menos entendible, como lo puedo decir yo como ingeniero electrónico, pero además es muy fácil ver cómo funciona, pero también poder llegar a probar ese funcionamiento con lenguajes básicos, sí, bien bajos, de bajo procesamiento. Después en el futuro, en sistemas, podrán ver, en sistemas operativos, por ejemplo, podrán ver otros tipos de lenguaje. Pero básicamente la computadora, arquitectura de computadora, básicamente se está ocupando de ver y de analizar cuál es su funcionamiento. Cuando hablamos de overclocking, cuando hablamos de un montón de cosas que no es nada fácil, no es nada difícil, al contrario, es muy fácil. ¿Por qué? Porque no es necesario memorizar. Lo difícil es poder tener un razonamiento lógico deductivo tal cual la filosofía aristotélica. Ese razonamiento lógico deductivo es la base primordial de la arquitectura. No hay que acordarse nada de memoria. Yo a mis alumnos les digo, yo no me acuerdo nada de memoria. En el momento los voy deduciendo. En el momento estoy viendo cuáles son las distintas alternativas. Sin ir más lejos, ayer me pasó justamente con una pregunta que me hizo un alumno, que es bastante particular, que no, sinceramente no la había analizado nunca y me pareció correcta. Miré el pizarrón y eso es lo que digo que es importante. La facultad nos cambia la forma de pensar, porque el pensamiento, nuestro razonamiento básicamente es, salimos de la escuela y nuestro razonamiento es emocional, pero no es lógico. Muy pocas veces es lógico. Cuando hablamos de qué es lógica, si pasa algo, por tanto va a pasar esto, esto o esto. Y como ingeniero tenemos que ver la peor posibilidad. No puede pasar esto. Cuando reaccionamos en un pensamiento emocional, nos brotan las emociones y no razonamos lógicamente. Y de esta manera mi alumno me preguntaba, ¿qué pasa con esto? Mira el pizarrón y en el momento mi pensamiento lógico me ayudó a decirle, deja, después del descanso te lo explico. Y se lo expliqué a todo el curso. Y fue la primera vez que puedo decir que fue sencillo, fácil, sin ecuaciones, sin nada, solamente un vistazo para el alumno,
y entendió un tema que podía ser un orden aleatorio, al azar de ciertas variables, de ciertas letras dentro de la ecuación que no lo eran tal así. Pero el asunto es bajar a eso, que el alumno comprenda, que es sencillo, que en nuestra vida lo que tenemos que hacer es pensar y razonar. Es pensar que si yo me baso en un transistor y un conjunto de transistores me hacen una compuerta y un conjunto de compuertas mueven al mundo, porque el microtransistor mueve al mundo. Lo tenemos en las computadoras, lo tenemos en los celulares, lo tenemos en los microcontroladores que mueven la industria. Se basa. Siempre dije, y no hago una publicidad a la electrónica, por Dios que no, pero siempre dije que la electrónica mueve el mundo y el límite es la imaginación. En sistemas, en ingeniería, en sistemas de información, también el límite es la imaginación. Ingeniería, el límite es la imaginación. Por eso dije que hace un rato que el ingeniero se dedica ¿a qué? Ante nuevos problemas, encontrar nuevas soluciones. No sé, creo que es más que suficiente, Cecilia. No sé si me explayé, no tengo la menor idea cuánto tiempo estuve hablando, pero básicamente arquitectura de computadoras es esto. Es el límite de la parte de hardware. No es el límite. El hardware seguirá existiendo y vamos a seguir desarrollando nuevos problemas, como lo es ahora es decir, podemos hablar de la inteligencia artificial o distintas computadoras, las que están apareciendo ahora, nuevas. Antes existía el 0 y el 1. Ahora viene un tal vez. La parte gris, donde la computadora empieza a aprender por sí misma. Donde la computadora empieza a tomar decisiones por sí misma. Pero bueno, sigue siendo la electrónica en eso. Qué Gracias apasionante, a, gracias al desarrollo del transistor. No puedo decir otra cosa. El corazoncito lo tengo. qué apasionante, con qué cariño, con qué emocionalidad, con qué emoción compartiste este saber realmente maravilloso, ¿no? No. Pensar que hace cuántos años no existían los micros. Mirá, si te digo, el micro, lo primero que se desarrolló fue en forma teórica. El primer diodo, que es el precursor del transistor, el primer diodo fue desarrollado teóricamente a fines del siglo XIX. Estamos hablando de 1890. Por ahí. Se lo puso en práctica alrededor de 1915, 1916. El primer transistor fue, déjame ver, cerca de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras computadoras fueron durante la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que el Crash P tenía una computadora a bordo. Antigua, ocupaba cualquier cantidad de espacio. Después se tuvo la ENIAC, pero básicamente los alemanes hicieron grandes desarrollos tecnológicos durante la Segunda Guerra Mundial. Antiguamente, por eso me refiero al Crash P, en donde habían 3 barcos, el Ajax, el Aquiles y el Exeter. Y la forma de apuntar era cerca, largo y al medio. El Graspin no necesitaba eso. ¿Cómo lo bajaron? Porque le dieron de casualidad en el timón. Porque la bala le rebotaba. Por su desarrollo en metalurgia. No es que esté, digamos, felicitando a los alemanes ni nada por el estilo, pero el desarrollo en esa época, que yo lo viví parte, es decir, perdón, en la Facultad de Ingeniería de la UBA, llegué a vivir parte de ese desarrollo mecánico donde eran las postrimerías. No sé si me explico. Donde no
no había nada importado, donde se desarrollaba todo acá, donde la industria era nacional puramente, donde con el ingenio, el ingeniero argentino resolvía problemas. Y a eso es lo que yo aspiro nuevamente, que los alumnos vuelvan a pensar por sí mismos y no dependan de que se importa. Razonemos, pensemos. Estamos para eso. No, no puedo hablar más. No, 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 la verdad que muy, pero muy, muy emotivo. Se nota que tenés mucho cariño y yo creo que una de las cosas fundamentales para poder crecer en lo que uno hace es el cariño. Eh, Estuvimos hablando del presente, estuvimos hablando del pasado. Me gustaría preguntarte en este momento, como para aprovechar el tiempo, ¿cómo visualizás todo esto acá a 20 años? A 20 años, que es lo que estoy viendo. Ujú, sí. Con respecto a nivel mundial o al nivel nacional. Esa es mi pregunta, porque me puedo ir para los dos lados. ¿De cuál te gustaría hablar? De las dos no tengo ningún problema. Vamos, Si vamos a empezar por la que nivel, quieras. empiezo a nivel mundial y después nos criticamos un poco a nosotros. Y un poco ya nos criticamos. A nivel mundial el desarrollo tecnológico va a ser atroz. Y puedo decir que Isaac Asimov o Julio Verne, los que quieran, tenían razón. ¿Me explico? ¿Por qué digo tenían razón? Porque todo lo que ellos pensaban que iba a suceder está sucediendo. Como la de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, de Montual, donde una bala, disparaban una bala y llegaba a la Luna. Bueno, en el año 69 con Alwin Armstrong, y el otro no me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era, llegaron a la Luna con los desarrollos del Apolo. Es decir, vamos, eh, nos vamos metiendo y vamos apuntando hacia la imaginación que tuvieron en ese momento los grandes escritores de ficción. Y lo que nosotros esperamos para dentro de 20 años también va a ser una especie de ficción. Los que tenemos un poquitito más de 50 años, eh, cuando éramos chicos no imaginábamos tener celulares. Después los tuvimos. Después nos comunicamos. Todo se hizo mucho más rápido. Después los usamos los celulares. Ahora los usamos como computadoras portátiles. ¿Cuál va a ser el límite de imaginación? ¿Vamos hacia eso? Sí. Por eso tenemos la inteligencia artificial también. Pero siempre hay que legislar, hay que poner un freno. Porque lamentablemente nuestra esencia muchas veces es egoísta y no piensa en favor de la humanidad. Eh, Vamos a tener que desarrollarnos y vamos a tener que modificar a nivel mundial. Y a nivel nacional, ¿qué es lo que puedo decir? No nos podemos quedar atrás. En muchas ocasiones estamos perdiendo, lamentablemente, y como le dije hace un rato a Cecilia, yo te veo como docente de un libro de física, Fernández y Galoni, muy conocido en esa época, estoy hablando de la década de allá, del siglo pasado, no voy a decir cuándo, lo tuve como docente a Galoni. Eran grandes eminencias. Lamentablemente ya no están. Y muchas veces uno se pregunta, ¿podré yo llegar a alcanzar semejantes personas o personajes? A alcanzarle, no digo al mismo nivel, por lo menos un poco más bajo, me conformo con eso. Y muchas veces dudo de lograrlo. Trato de verlo mejor. Y como decía, nuestra obligación como futuros ingenieros, ustedes,
y mi obligación como ingeniero es impartir de la manera más fácil los conocimientos, de que sean entendibles. Yo reconozco, cuando estudié era muy complicado estudiar, porque en esa época nuestro único acceso eran los libros. Obviamente me salieron callos en el cerebro, pero ¿qué fue lo que hice? Dije, yo en esta no me rindo. Never give up. Nunca te rindas. Dije, me cansaron las traducciones al castellano de traductores que no eran ingenieros. Por tanto, mis últimos 3 años de la facultad las terminé estudiando en inglés. Es importante el inglés. Aprovecho. Como complemento de arquitectura de computadoras, obviamente. Pero sí, no nos podemos quedar atrás, no podemos dejar de que los desarrollos teórico y tecnológico, teniendo una excelente educación a nivel nacional, los perdamos. Es decir, no dejemos a los otros lo que nosotros podemos hacer. Es más cómodo que los otros lo hagan y nada, y ya está. Pero hay veces que es tan lindo, es tan reconfortante tener un logro propio, que bueno, es lo que me ha hecho a mí tantos años en la facultad y haber podido eh, entregar lo mejor de mí hacia mis alumnos. Gracias. Excelente. Gustavo, bien, hablamos del presente, del pasado, del futuro, y ahora lo único que te pido es que hagas el cierre dirigiéndote a tus alumnos actuales, los que ves los miércoles, creo, ahí en la Facu. Sí, Ayer estuve a punto de entrar al aula a escucharte, quizá lo hagas después, porque tengo un tiempo ahí. Pero nada, hablales a ellos que los ves y ves cómo van creciendo y demás. Y el cierre es tuyo. Yo ya, lo único que digo, él es Gustavo de Filipis, ingeniero electromecánico con especialidad en electrónica, un apasionado de lo que hace y tuvimos la fortuna de escucharlo. Gustavo, el tuyo es tuyo todo el cierre. gracias, Cecilia. Primero, este, no sé si es apasionado lo que, como decís, y no es que con sorna lo que te digo ni nada por el estilo. Eh, a mí mis padres me dieron la posibilidad de ser responsable y de exigirme. Capaz que sea innato en mí, pero me exijo muchísimo, por tanto exijo a los alumnos. Pero como dije hace un ratito, eso no es maldad. Es exigirles que piensen, que razonen. Nada es difícil en esta vida. Habrá momentos de depresión, habrá momentos de debilidad, habrá momentos de angustia, y habrá momentos de felicidad y habrá momentos de festejos. La vida es así. Me tropiezo y me levanto y me tropiezo. Si fuera siempre levantarse y estar feliz y saltar por el campo con alegres margaritas, no sería vida. La vida es lo que nos da la experiencia, y la experiencia nos la da en estudiar, en poder ser un poco más. Y me hace acordar una vez cuando les dije, y reté a mis alumnos, me acuerdo hace un par de años atrás, por los resultados magros que había, y les dije, sus padres se están esforzando y ustedes no están llegando al nivel y a las expectativas de sus padres. No importa, empiecen a esforzarse. Con el esfuerzo se logra todo. Y con respecto a arquitectura de computadoras, es una materia agradable, yo ya lo expliqué, hay que entenderla, pero tiene su lógica, va evolucionando desde abajo de lo que es el transistor a cómo forma un microprocesador. ¿Y qué es un microprocesador? Es el cerebro de una máquina.
no hace más que recibir tensión circular corriente, o no recibir nada, es no circular corriente. Pero básicamente es eso. Después es seguir ensamblando, ensamblar cada vez más para lograr el microprocesador. Y si le pongo el microprocesador, después le puedo poner lo que se me ocurra alrededor para poder lograr un fin deseado que ese microprocesador desee. Ejemplo, a mis alumnos. ¿Qué es lo que hago yo? Porque generalmente tenemos un parcial, dos parciales, o lo que fuera, depende de la materia. El primer parcial, sí, perfecto. Yo no discuto, va a ser así, va a ser papel y lápiz. El segundo no. El segundo va a ser pensar. ¿Qué es lo que hago con mis alumnos? Con todo lo que les enseñé, con todo lo que les enseñé, les digo, perfecto, chicos. Ahora ustedes, para aprobar ese segundo parcial, lo hacen en grupo, no tengo problema. Me hacen un desarrollo de una necesidad nueva como futuros ingenieros para la materia. Y he tenido grandes resultados. Una necesidad, lo que sea, un funcionamiento de un semáforo o lo que fuere, no sé, me estoy pensando eso, no sé. Y entonces, y digo, y quiero ideas originales. Y sobre eso después hablamos, después charlamos, a ver, el examen es oral. Entonces, un mano a mano, cómo lo hiciste, por qué lo hiciste, etcétera, etcétera, etcétera. He encontrado grandes resultados en eso. En la creatividad del alumno, en ver que ellos pueden, que ustedes pueden. Eso depende de cada uno el poder. Por eso dije, al veces que nosotros tenemos grandes alegrías y otras grandes penas. Pero cuando te das cuenta que podés, no te lo olvidas más. Así. Creo que no me quedó nada más así. No, excelente, la verdad que excelente. Bueno, ¿qué No sé si hacemos? lo que necesite, pregúntame, no sé. No, no, está bárbaro. La verdad que estuvimos muy bien, muy bien. Solo invitarlos a conocer, y eso lo hacen en el aula, Sí, los detalles de toda una hermosa materia. Yo me acuerdo que cuando arranqué con mi ingeniería en sistemas de información allá por el año 89, el nombre de la materia era computación. Hoy por hoy es arquitectura de computadoras. Nada, pero muchísimas gracias. no, al contrario, vos te lo mereces y a los alumnos, el que quiera venir a participar no comúnmente, pero que quiera ver, estar dentro del curso, no tengo ningún problema. Están las puertas abiertas. Al Excelente. contrario, sería un placer. Bueno, bárbaro. Tomamos la palabra. Dale. Dale. Bueno, terminamos la grabación y hacemos un cierre después mano a mano entre nosotros.